Así es de que, hermano, vamos a ir de una vez a la palabra del Señor. Amén. Hace que dos, 3 semanas atrás, amén, estuvimos tocando un tema, comenzamos prácticamente un tema, gloria al Señor, que lo titulamos Equipando a los Santos, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan que les dije traigan su cuadernito de notas por ahí, su lapicero y vamos a aprender? Yo sé que ustedes son gente bien aplicada a la palabra del Señor, así es de que sin duda que usted vino preparado en esta noche. Gloria al Señor. Bien, vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 4. Gloria al Señor. Efesios 4. Y estaremos leyendo, hermano, gloria al Señor. Vamos a leer del verso 9. Y vamos a leer hasta el verso 14. O hasta el 15, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra como siempre para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquello en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Puede tomar su lugar en esta noche. Gloria al Señor. Cuando vamos al capítulo, ahí mismo en Efesios, en el capítulo, gloria al Señor 2, verso 20. Amén. Hay una base muy importante, gloria al Señor. Y hace ya 3 semanas atrás, amén, comenzamos prácticamente este mensaje, gloria a Dios, o estas dos enseñanzas que he querido compartir acerca de el prepararnos, amén, o el equipar a los santos, el equipar a la iglesia. Y es que, amado hermano, día con día nos damos cuenta que hay una gran decadencia dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Llamado cristiano, de conocimiento. Es decir, que muchas veces vamos por mucho tiempo caminando en el evangelio diciendo que somos cristianos, pero realmente no sabemos por qué lo llamamos cristianos, o qué significa la verdad, la palabra cristiano, o por qué es que usted se llama evangélico, gloria al Señor, o de dónde es que parte nuestra doctrina o nuestra fe, en dónde estamos edificados, o quién es la base de nuestra verdad. Y Cristo es la base de toda verdad de cristiano. Gloria al Señor. Fuera de Cristo, dice la Biblia, no hay quien salve. Así de que nuestra verdad siempre es Jesucristo. Pero debido a los tiempos que estamos viviendo, hermano, y a tantas cosas que se están viendo día con día, es importante que como iglesia aprendamos, gloria al Señor, en el día con día que vivimos de nuestra vida de fe, a conocer las verdades bíblicas. Es decir, no ir simplemente por el rumor, no ir por lo que se escuchó en algún lado, por lo que usted creyó en algún momento, sino porque usted sabe exactamente lo que la Biblia dice al respecto, con referencia a nuestra vida cristiana, gloria al Señor. Así es que es importante que nos equipemos, porque cuando decimos que queremos servir al Señor, lo primero que necesitamos saber o conocer es la verdad de la palabra, para que con ella podamos servirle a Él. Gloria al Señor, sea para
nuestra edificación o para querer edificar la vida de alguien más. Necesitamos la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Así de que partiendo de ese pensamiento, gloria al Señor, Pablo cuando le escribe a los Efesios, amén, les hace mención de los 5 ministerios que usted conoce quizá muy bien y de donde muchos hoy en día, amén, se toman, gloria al Señor, para tomar su puesto, sea los profetas que hoy en día usted escucha, amén, o los apóstoles que hoy en día aparecen por todos lados. Gloria al Señor. Debido a que es un tema bastante extenso para querer los amados hermanos exponer en una sola noche. Amén. No vamos a hablar mucho acerca de los que son los profetas, pero sí le puedo decir de antemano, gloria al Señor, que profetas en este tiempo no hay. Amén. Inmediatamente que la Biblia se completó, dejamos de necesitar profetas. Los profetas fueron necesarios mientras que no existía o no estaba la Biblia en nuestras manos. Pero desde el día que usted tiene la Biblia en sus manos, por eso Pedro dice que tenemos la palabra escrita profética más segura. Amén. De donde hacemos bien en escucharla para edificar nuestra vida. Entonces, cuando usted va al libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 1, la entrada de ese libro comienza diciendo, Dios habiendo hablado ya de muchas maneras y por muchos medios, amén, por los profetas, a los padres, ahora ahí se nos ha hablado por su Hijo y el mensaje de Jesucristo también se plasmó en la Biblia y se quedó ahí. No necesitamos más, hablando de profetas. Hasta el libro de los Hechos todavía encontramos profetas, pero ya no eran profetas de oficio. Es decir, que el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces cuando los apóstoles van a predicar, van a salir ya ungidos para ir a predicar, gloria al Señor, todavía no se ha escrito el Nuevo Testamento. Entonces todavía se requirió de ciertos profetas que Dios hizo en su momento, pero ya no eran profetas de oficio, simplemente en algún momento Dios los usaba para seguirlos, amén, guiando. Por ejemplo, cuando a Pablo se le profetizó, ¿verdad? De cómo iba a morir y hasta dónde iba a ir a morir, y a Pedro y todas esas profecías llegaron todavía en el Nuevo Testamento. Y hubieron profetas, pero ya no eran profetas que se quedaron con ese título. Simplemente Dios los usó en su momento, como hasta el día de ahora Dios puede usar a alguien para darle una palabra a alguien, pero no por eso se llama profeta. El asunto es que hoy en día estamos sufriendo las necesidades de títulos. Entonces yo de repente me hablan, soy el apóstol y profeta tal. Ese ya ni siquiera un título, tiene 2. Amén. Entonces ya es el apóstol y el profeta. Y digo, bueno, ¿cómo le hará con esos 2 papeles, hermano? Son bastante grandes, gloria al Señor. Pero bueno, eso lo estamos viviendo. Entonces, entendiendo de que no necesitamos más profetas, porque ya la palabra de Dios es escrita toda. Amén. Querer decir algo más ya es añadirle. Gloria al Señor, y no podemos añadirle, dice la palabra, porque todo aquel que, por eso Pablo cuando habló dijo, amén, que si incluso un ángel venía con otro evangelio, amén, predicando otro evangelio diferente del que ellos ya habían enseñado, dijo, sea un anatema, o sea un maldito, porque no viene hablando una verdad, sino una mentira, y ninguna mentira viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando hablamos de apóstoles, hay requisitos muy específicos para que hoy en día existiera un apóstol de acuerdo a la Biblia. O sea, usted encuentra muchos apóstoles ahí con esos títulos grandes, apóstoles millonarios que hoy en día están ahí, amén, haciendo de las suyas con el título que se han puesto, pero que realmente la Biblia no lo sostiene a ellos para decir que hay apóstoles en estos tiempos. Entonces, bien, pero ¿qué pasa cuando encontramos que aquí se mencionan 5 ministerios y están ahí? No lo podemos sacar de ese versículo y decir que no existen, que no están. Están ahí como una evidencia, una corroboración de cómo la iglesia funciona. Amén. Yo le he dicho en otras ocasiones a usted que cuando la Biblia nos habla, amén, y específicamente Pablo, que es el que va a hablar de esto, vaya, dice, y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles y quiero que le preste atención a ese versículo porque ni siquiera el versículo está en orden del que debería estar, ¿verdad? Si fuéramos a hablar en el orden, hubiera dicho, hubieran profetas, apóstoles, pastores y maestros. Debería ser el orden. Pero como no ese es el sentido aquí, sino dar a conocer la plataforma de dónde es que la iglesia va a comenzar, se necesitó de profetas, sí se necesitó, y necesitamos la profecía para saber lo que viene al futuro, gloria al Señor. Si usted no sabe lo que le espera, lo que va a ocurrir, usted lee el último libro de la Biblia, usted se da cuenta que hay muchas profecías ahí que nos están indicando las cosas que vendrían. O sea que entonces Dios, amén, reveló su palabra, su verdad, para que usted y yo no los perdamos. Entonces él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dentro de los 5 ministerios, amén, los primeros 2 no están en función como Pablo lo explica, que está ahí
como la base, ¿verdad? ¿De dónde parte la iglesia? En el capítulo 2, verso 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo lo que es iglesia, la iglesia evangélica, parte de un principio que no está ni en el Antiguo Testamento, sino está en el comienzo de la iglesia, en el día de Pentecostés. Gloria al Señor. Ahí parte la iglesia evangélica. Y usted tiene que saber que cuando usted le pregunta, bueno, pero ¿y tú de dónde comenzaste? ¿Quién es tu papá? Bueno, mi papá es Dios, hermano. Su papá, su creador, se llama Dios. Gloria al Señor. Su salvador se llama Jesucristo. Amén. Quien lo guía a usted se llama Espíritu Santo. Si usted no tiene esas cualidades, esas identidades en usted, entonces es importante amén, que le preste atención, porque si no tenemos nosotros la base fundamental de la vida de fe que nosotros, amén, profesamos, entonces algo nos está faltando. Entonces, vea, cuando Pablo habla en el capítulo 2, dice, edificado ¿sobre qué? Sobre una base que ya está ahí, sobre un fundamento que ya está ahí. La iglesia ha persistido por más de 2000 años edificándose ¿dónde? Sobre el fundamento que plantaron los apóstoles. Y los apóstoles necesitaron a los profetas. ¿Para qué? Para edificar sobre una verdad sólida, inquebrantable. Estamos aquí. Bien. Mire, vaya al libro de Lucas, porque lo que vamos a ver en esta noche entonces es, gloria al Señor, ¿quiénes son los apóstoles bíblicamente hablando? ¿Y por qué es que podemos descalificar a cualquier apóstol que aparezca hoy en día? Gloria al Señor. Porque cuando usted llega, amén, vaya al libro de Lucas, el capítulo 6, verso 13 al 16. Por ahí lo va a tener ya. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, pues yo voy a ir a la pantalla porque se me va a hacer más rápido, gloria al Señor, para compartir esos versículos que tengo. ¿Qué dice ahí? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Cuántos habría en aquel momento? Pero oyó la palabra, ¿verdad? No dijo apóstoles, sino discípulos. Partiendo desde el grupo de los discípulos, él viene entonces, los llama, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Pero cuántos llamó él? 12. ¿De medio de cuántos? De todos el grupo que había, de toda la cantidad. Quiere decir que Jesús, hermano, no era que solamente 12 personas iban atrás de él. Iba mucha gente atrás de él. Amén. Pero cuando se trata de escoger lo que él va a poner como base, como fundamento para la iglesia, va a escoger a 12 hombres. Número uno, un apóstol tiene que haber tenido el llamado directamente de Cristo. Nadie más pudo poner ese título más que Jesús. Ningún apóstol, amén, se puso por él solo. Solamente hay uno que tampoco se puso solo, pero el llamado es un poquito diferente. Y vamos a ver si lo alcanzamos a ver ahora. Entonces, ¿qué dice ahí? Que cuando Jesús se levanta el siguiente día, llama a los discípulos primeramente, porque usted sabe que, amén, los discípulos son seguidores. Entonces, la palabra discípulo quiere decir un seguidor. Jesucristo va a buscar de todo el grupo de seguidores que habían y va a escoger a 12. Cuando usted va al día específico, el día de Pentecostés, él dice que habían ¿cuántos dentro de aquel lugar? Habían 120 personas. Amén. Todos esos salieron a predicar la palabra del Señor porque fueron llenos del Espíritu Santo, pero la Biblia sigue marcando solamente a 12 apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Amén. ¿Y por qué cuando hoy en día los encontramos entre medio de tantos apóstoles y que dicho sea paso, hay gente que le encanta seguir a los apóstoles, gusta oír los apóstoles, pero ¿qué es realmente lo que le enseñan los apóstoles a usted? Bueno, ya hablaremos luego de eso. Deme el próximo versículo. Y ahí están los nombres: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo, y a Juan, Felipe, Bartolomé, amén, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Jesús viene y escoge. Qué interesante eso, ¿no cree usted? Fíjense que Jesús dice, bueno, mira, vengan Julano y Julano y Jacobo, y empieza a llamarlos por nombre a todos. Llama a esos 12 personas. Y también ahí se va entre medio de esos 12, uno.
uno que iba a ser la diferencia de todos ellos. Gloria al Señor. Bien. Ahora bien, ¿por qué, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta comezón de oír, ¿no es cierto? Hay gente que quiere oír y oír y oír y oír y oír palabras, pero ninguna pone en práctica. El sentido del evangelio no es que usted oiga. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. No lo que los mentirosos dicen, sino lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha matado a la iglesia por mucho tiempo y que sigue matando? Es la falta de discernimiento. Es decir, que hoy en día alguien se pone el título de lo que quiera ahí y todos van atrás de él porque es el reverendo o el apóstol, el profeta o X cosa. Entonces, a la gente le gusta eso. Amén. Y cuando usted deja de ver a Jesucristo y comienza a ver estos personajes por el título que tienen, usted se convierte en un idólatra. Amén. Así que no podemos ser seguidores de hombres, seguimos a Cristo solamente. Bien, ahora bien, cuando usted encuentra eso en Lucas, amén, Lucas es el que está diciendo quiénes son los apóstoles que Jesús, gloria al Señor, que Jesús escogió. Deme el próximo pasaje, hermano. Amén, creo que de esto no lo vamos a tener mucho ahí. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 10, verso 1, dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense las características que iban a tener los apóstoles, los verdaderos apóstoles. La identidad de ellos era que tenían que hacer milagros porque llevaban la autoridad que Dios, que el Señor les había, amén, entregado a ellos para que ejercieran con dominio sobre toda aquella oposición, sean demonios o fueran enfermedades. Ellos tenían absolutamente a la autoridad de parte de Dios. Gloria al Señor. Bien, próximo versículo. Pero los 11, aquí ya falta uno. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí ya faltó uno. Amén. Qué rápido. Si la historia de la Biblia se escribiera como lo vamos, qué rápido pasó todo, ¿no? Ya escogió 12, ya uno se colgó solo y ahora quedan 11. Gloria al Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, yo no sé si le dice versículo al hermano, si lo tiene ahí. Gloria al Señor. Hechos 1 y 2 dice, o verso 1, 2, ¿verdad? Amén, vamos a ver el 1. En el primer tratado, hablando quién, Lucas, amén, que es el escritor de los Hechos, ¿verdad? Ha escrito en el primer tratado, en el Evangelio, en otras palabras, ¿verdad? Cuando escribe el Evangelio explica acerca de los eventos de Jesús. Pero aquí mire lo que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa era una de las evidencias del apóstol. Tenía que haber estado con Jesús. Número 1, haber sido llamado por Jesús. Número 2, haber estado y ser un testigo ocular de lo que Jesús hizo. Entonces, este hombre está explicando eso. Amén. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Gloria al Señor. Bien. Quiero decirle, amado hermano, para que alguien sea apóstol, de acuerdo a la Biblia, gloria al Señor, número 1, tenía que haber estado primeramente llamado por Jesús directamente. Número 2, tenía que haber sido un testigo ocular de los hechos de Jesús. Es decir, que no podían haberle contado las cosas, él tenía que haber visto con sus propios ojos lo que Jesús hacía. Gloria al Señor. Número 3, amén, el llamado tenía que haber sido directamente de Jesús. Nadie más lo pudo haber puesto, sino solamente aquel que los escogió. Gloria al Señor. ¿Para qué los había escogido? Cuando usted va a Mateo 28, amén, 18 y 19, encuentra que está una gran comisión que se les ha entregado. Amén. Porque ellos son los escogidos. ¿Para qué? Para comenzar a formar la iglesia de Jesucristo. No hay muchas verdades, no hay muchas cosas que usted pueda encontrar exactamente, que hay una sola verdad. Por eso es que cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es lo que los discípulos saben de Jesús. Jesús ha dado evidencia por donde quiera que él ha estado, donde quiera que se ha parado. Él conoce.
Entonces, otra verdad o tercera verdad que necesitamos conocer para saber quiénes son verdaderos discípulos. Amén. Número uno dice que es primeramente haber sido llamado por Jesús. Número dos, ser un testigo ocular de los hechos, es decir, del ministerio de Jesús en la tierra. Y número tres, haber sido testigo de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Son tres requisitos, primeramente, amén, que se requiere para que el título de apóstol le pudiera quedar a una persona. Yo creo que los de hoy en día no estuvieron ahí. Deme el próximo pasaje. Amén. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Ahí está el evento donde esos 12 apóstoles, hermanos, se encuentran ahí. Pero había más gente ahí. La Biblia dice que hay 120 personas. Amén. Ahí está la madre de Jesús. Hay un grupo grande ahí. Pero la Biblia va a escoger a 12 hombres, gloria al Señor, de ahí. ¿Por qué razón? Porque se necesitaba una plataforma de donde iba a partir toda la verdad. ¿Quiénes eran estos? Los 12 apóstoles. No había más. Gloria al Señor. Entonces, cuando vamos al libro de, gloria al Señor, al libro a la carta a los Efesios, donde estamos, amén, Pablo les explica a los Efesios, gloria al Señor, que el Señor va a escoger y va a poner en el verso 20 que leímos, dice, edificado sobre el fundamento, sobre la base o sobre la verdad de los apóstoles y los profetas. ¿Pero qué? Siendo quien la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora, los apóstoles, amado hermano, de aquellos tiempos, gloria a Dios, tenían un llamado específico. Y la palabra apóstol quiere decir enviado. El que fue enviado, el que lleva el mensaje. Esa es la identidad de un apóstol. Un apóstol es un enviado. ¿Hasta dónde llega esto? Amén. El libro de los Hechos todavía te encuentra que en un caso cuando va Pablo con Bernabé se le llama apóstoles también. Es decir, que la palabra apóstol de ahí se abre al término de misionero. Los que van a ir a hacer la misión de la iglesia. Entonces, partiendo después de que se terminan los 12 apóstoles, gloria al Señor, y que ya la iglesia está plantada, lo que van a partir después son misioneros. ¿Qué es lo relevante aquí? O para usted como cristiano, para nosotros en estos tiempos. Y entonces, si solamente fueron 12 apóstoles y el otro que ya lo vamos a estar viendo más adelantito, gloria al Señor. Bueno, usted sabe que también, por ejemplo, cuando muere Judas, ¿verdad? Se va a escoger a Matías, ahí mismo capítulo 1 de Hechos, en el verso 21 y 26. Usted encuentra que tuvieron que escoger a Matías, pero mire algo, a ver si podemos ese pasaje, el hermano está por ahí. Amén. Para explicarle algo ahí también. Es necesario, pues, mire lo que era necesario para que alguien aplicara. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mire lo que necesitaban para ser un apóstol. Era que se necesitaba ser un testigo ocular de que habían estado con Jesús, sabían los milagros de Jesús. ¿Desde cuándo amén? Dicen que se requería que estuvieran ahí? Desde cuando había sido bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué requisito más claro, no? Imagínense eso. O sea, es decir, cuando Jesús es bautizado, comienza su ministerio. Entonces era necesario que los apóstoles o que fuera a ocupar ese papel o entrar a desempeñarse en el papel que Judas había dejado, se requería que ese que ocupara ese lugar habría estado ¿desde dónde? Desde el bautismo de Jesús. Es decir, había tenido que caminar con Jesús los 3 años y medio también y había tenido las mismas experiencias, gloria al Señor. Enseñaron
y y señalando, perdón, a dos, a José llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Muestra quién, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Amén. Fíjense lo que está pasando ahí. Es decir, no cualquiera entraba a ese papel, no cualquiera llegaba y decía: bueno, yo quiero ser apóstol porque me siento preparado, como hoy en día. Hoy se van a una escuela, a un instituto, aprenden teología y un poco de ciencia y se convierten, ya de ahí salen con un tremendo título. Amén. Esos son los cuidados que tenemos que tener hoy en día. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habría que comezón de oír. Por eso digo que hay mucha gente, hay muchos cristianos que eso es lo que tienen hoy en día, comezón o deseo de estar escuchando, gloria al Señor, cosas pues que no es que edifican mucho. Amén. Cuando vamos a pasar al segundo, al último personaje, eso pasa ahí, ¿verdad? Hasta ahí termina lo que ocurre en la búsqueda para poner a alguien que va a completar los 12. Pero luego va a entrar el otro apóstol, que es Pablo, gloria al Señor. Y Pablo, cuando comienza a escribir, hermano, le escribe a los Corintios, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios. Le escribe a los Gálatas: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios. Le escribe a los Colosenses: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios. Y luego dice: llamado a los gentiles. Ahí se marca la diferencia de los 12 apóstoles. Y Pablo, que va a ¿qué? A ejercer también el título de apóstol, pero como él mismo dice allá en Corintios 15, gloria al Señor, verso 3, mira lo que dice ahí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Pablo no dice yo lo he visto, pero Pablo ya sabe, está muy preparado en esa parte ya, gloria al Señor. Próximo versículo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice Pablo califica a los 12 apóstoles. Pablo pone en perspectiva como de prioridad los 12 apóstoles, pero cuando él se va a tomar ese papel, cuando no que se lo va a tomar por su propia voluntad, sino cuando él recibe ese llamado para ejercer en el apostolado, él dice: bueno, yo ni siquiera soy digno, amén, además yo soy como un abortivo, soy el más pequeño de todos, dice él, amén, no tengo ni el derecho. ¿Por qué? Porque Pablo siempre va a recordar quién es él, dónde estaba, de dónde el Señor lo saca, para que él ejerza. Y por eso es que él comienza diciendo, primeramente, la identidad es que comienza por lo que las Escrituras dicen. Él sabe primeramente que todo viene revelado por la palabra de Dios y que todo se va a cumplir de acuerdo al llamado que Dios le ha dado a él. Pero él es claro que él va hacia otro grupo de personas, no como los primeros 12 apóstoles. Gloria al Señor. Bien. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender cuando hablamos de los 5 ministerios que tenemos aquí? Ya dije que el de los profetas, no necesitamos profetas en este tiempo, hay muchos profetas. ¿Se das cuenta que la Biblia siempre te prepara para que te cuides de los falsos profetas? Porque esos sí van a existir. Los falsos profetas han existido siempre, existen y van a existir hasta que la iglesia se vaya. Amén. Esos van a estar ahí siempre. Por eso es que la advertencia fue siempre: cuidados de los falsos profetas, los falsos maestros que vendrían enseñando con toda artimaña y con todo error, amén, contrarrestando verdad y metiendo su mentira para engañar al pueblo de Dios. Pero no a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Pero no se dejan engañar por cualquiera. Gloria al Señor. Entonces, bien, hermano, entendiendo el principio de los apóstoles, el principio del orden establecido, y que Pablo iba a llegar a ser el último apóstol. Ahora vamos entonces, amén, a volver donde estamos, gloria al Señor.
a la carta de los Efesios. Y vamos amado hermano, a aprender algo para ir terminando en esta noche, gloria al Señor. Porque preparar a los santos, o para qué usted se debe preparar. ¿Por qué es tan importante que conozca ciertas cosas que para usted quizás muchas veces dice, no, pero es que los apóstoles ahí están? Sí, sí, ahí están, hermano, pero ya no están de acuerdo a lo que la Biblia dice. Los profetas ahí andan, sí, ahí andan muchos profetas, pero ya no andan de acuerdo a la palabra de Dios. Porque qué palabra nueva van a revelar. Todo está escrito ya, todo está dicho ya. Y si queremos que haya revelación, tenemos que ir a la Biblia, porque ahí está la revelación de Dios. Amén. Fuera de la palabra del Señor, hermano, hay puros inventos. Y el ser humano se inventa cuantas cosas para confundir, pero todo viene de dónde? De parte de Satanás. Así es de que los que hoy en día se encuentran bajo un título de este tamaño, amén, ojalá y se arrepientan, gloria al Señor, para que el Señor sea salvando su alma, porque no hay títulos para ir al cielo. No hay ni un título ni un rango, es decir, yo soy más espiritual porque soy apóstol. No, amén. Quizás tiene más astucia para mentir, pero no quiere decir que sea más espiritual. Quizás puede ser más práctico, amén, para hablar y todas esas cosas, más elocuente, pero no que sea más espiritual. Entonces, bien, ¿dónde está parada la iglesia? La iglesia está parada en la verdad establecida por Dios, que comenzó con los 12 apóstoles en el aposento alto el día de Pentecostés. De ahí parte usted como cristiano. Que no le digan y que no le cuenten. Amén. Por eso usted se llama cristiano, porque usted parte de una verdad bíblica. Hablaba con una persona un día de esto que le estaba compartiendo, tratando de explicar lo que la Biblia dice. Amén. Y usted sabe que hay gente que quiere de la Biblia creer cosas, es decir, sacar cosas, es decir, que esto sí lo creo, esto no lo creo, y van como que entresacando lo que les conviene. Pero la Biblia no funciona de esa manera. La Biblia usted la cree completamente, no puede creer nada, porque no puede desechar ninguna palabra, pues la Biblia dice que toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios y que tiene utilidad. Es útil, dice amén, la palabra del Señor. Útil, ¿para qué? Para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir, para que aprendamos a vivir, en otras palabras. Gloria al Señor. Ahora bien, equipando a los santos. ¿De qué manera la iglesia se tiene que equipar en estos últimos tiempos que estamos? ¿Cómo es que usted se va a preparar o cómo usted se capacita para enfrentar los tiempos venideros? Número uno, usted como cristiano necesita conocer la verdad de la que usted dice que ha creído. ¿Cuántos han creído en la verdad? Si hemos creído la verdad, no podemos creer otra cosa. Porque fuera de la verdad, ¿qué otra cosa hay? Mentira, ¿verdad? Entonces, si usted deja de creer la verdad, va a tener que creer la mentira. Entonces, él mismo constituyó, gloria al Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Por qué es que hoy en día entonces, hermano, vamos a poner la relevancia en los últimos tres, amén, posiciones, vamos a llamar, dentro del ministerio, que son el evangelismo, el pastorado y el maestro, porque son la forma para que la iglesia funcione, para que la iglesia crezca. Amén. Si no hay evangelistas, ¿cómo ganamos las almas? Si no hay maestros, ¿cómo preparamos o cómo discipulamos? ¿Verdad? Y si no hay pastores, pues ¿cómo guiamos? Entonces, esas tres cosas no han cambiado. Son tres partes del ministerio que están, gloria al Señor, activas, que esas sí necesitan estar aquí 24 horas al día. Una iglesia sin pastor, una iglesia sin evangelismo, una iglesia sin maestro. ¿Qué es entonces? Ni siquiera iglesia se podría llamar. ¿Ya? Sería un montón de gente entreteniéndose ahí. Pero la iglesia necesita tener la base, el fundamento. Y para edificarse, para crecer. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, exactamente qué es lo que Pablo está enseñando en este principio. Dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Perfeccionarlos de qué? ¿O perfeccionarlos para qué? ¿Para qué usted necesita ser un cristiano que se está perfeccionando día con día? Bueno, número uno, primeramente como cristianos tenemos que ir soltando todo lo que sabemos que a Dios no le agrada. Número dos, para servir a Dios no podemos servir a dos señores. Usted le va a servir a Dios o usted le va a servir al otro señor. No es cualquiera, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a ver.
usted escucha o usted es de los que le gusta decir, oh, yo amo mi iglesia, a mi iglesia la amo mucho. Hermano, pero ¿qué hace usted para que la iglesia avance? Esa iglesia que usted dice que ama, esa congregación donde usted se congrega, ese rebaño al cual usted pertenece, ¿qué hace usted? Es decir, queremos edificar la iglesia de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Número uno, Pablo dice, edificaos en amor. La primera base, la primera verdad que necesitamos conocer dentro de la iglesia es que si no tenemos amor, no somos cristianos. ¿Estamos aquí? Si no tenemos ese amor de hermandad, no somos cristianos. No puede haber un cristiano que nos ame. Imagine qué contrariedad. Gloria al Señor. Entonces, para edificar el cuerpo de Cristo, para que Él se construya la iglesia, para que se forme la iglesia, necesitamos primeramente tener una base, un fundamento que no lo puso el pastor Cruz, que esté establecido en la palabra del Señor ya. Entonces de ahí parte la iglesia, de ahí que tenemos que pararlo usted y yo como cristianos, es decir, yo soy parte de la iglesia, pero no solamente en el nombre o en el título de la iglesia me voy a refugiar para decir, oh, yo soy parte de la iglesia, Jesucristo y mi esperanza. No, usted es parte de la iglesia de Cristo global. Si usted se va para México, usted es parte de la iglesia cristiana. Sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Donde quiera que usted se para, usted es parte de un edificio, usted forma parte de una construcción. Gloria al Señor. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? Porque el objetivo, amado hermano, es que la iglesia sufre por falta de madurez. Usted es también maduro ya. Sí, estamos arriba de 50 años, ¿va? Pero hay gente que tiene 60, 70, 80 y nunca maduraron. O nunca crecieron en su fe. Entonces, el objetivo de la base o del fundamento que tiene aquí la palabra del Señor, o en la forma de equiparnos, número uno es tomar responsabilidad. Dígale a alguien ser responsable. Vaya, qué reto, ¿va? Ser responsable. ¿Con quién tendría que ser responsable usted? ¿Conmigo? ¿Con la iglesia? ¿Como parte del cuerpo? ¿Como una persona que sigue a Jesús? Seamos responsables en la intención del crecimiento. Yo quiero crecer, pero no hago nada para crecer. Entonces, para crecer se requiere que sea leche, ¿no? Sí, porque a un bebé lo primero que usted le va a dar es leche para que crezca, ¿verdad? Ahora bien, la intención o de donde Pablo parte aquí, amado hermano, para que entendamos este principio, que es donde quiero, amén, quiero concluir. Gloria al Señor. Es que la iglesia necesita saber por qué está en la tierra, porque usted está aquí y porque usted es parte de la iglesia, y cuál es nuestra función en la tierra, cuál es nuestro deber, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es la intención por la cual Dios establece la iglesia, la forma, le pone la plataforma y dice, todos seremos edificados bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Pero número uno, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Yo tengo que edificarme mi fe bajo lo que el Señor Jesucristo ha demandado o lo que Él demanda. Gloria al Señor. Y sépase que Pablo está escribiendo a la iglesia de los Efesios para recordarle que la base de la iglesia sigue siendo Jesucristo. La base del cristiano sigue siendo Jesucristo. La base de nuestra fe sigue siendo Jesucristo. Y no podemos ir por la vida, amado hermano, tomando, amén, la vida cristiana tan a la ligera, ni confiando, pensando simplemente que se trata de creer que pertenecemos. Ese no es el sentido correcto. Yo no puedo seguir creyendo que pertenezco porque las creencias son muy baratas. Yo tengo que estar seguro que pertenezco porque estoy en función de acuerdo a lo que yo debo de hacer como cristiano. La primera intención, el primer deber del cristiano es ser luz en las tinieblas. Primer deber del cristiano. Ahora, si vamos a edificarnos, dice Pablo, vamos a edificarnos bajo la base hasta que todo, dice el verso 13, hasta que todos, ¿le interesa esa palabra? Todos. No habla de todo el mundo, sino de todos los cristianos, de todos los que han nacido de nuevo, de todos los que han sido salvos, de todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hasta todos.
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Oiga esto. El reto, por ponerlo de esta forma, pero no es reto, es el deber de cada cristiano, es dar una medida. Y la medida no se la pone el ser humano, la medida la determinó la palabra del Señor. En la medida de fe obedecemos. Usted tiene fe, pero usted no obedece, usted no tiene fe. La fe te mueve a obedecer. La fe sin obras es. Ahora bien, edificados en la fe para alcanzar, amén, la medida o la perfección de la estatura del varón perfecto. ¿Llegar a dónde? A la plenitud. Es decir, aquí está hablando, amado hermano, no del crecimiento físico, no de crecer en un estado natural como crecemos, sino crecer en nuestra vida espiritual, crecer en el discernimiento, crecer en madurez espiritual, carácter cristiano, crecer amén, en la determinación, crecer en la fuerza de voluntad, crecer, amado hermano, aleluya, en la disposición, porque todos los que conocemos de Cristo sabemos que los debemos a Él y que vivimos para Él. Mire lo que dice el verso 6, regrese un poquito para arriba ahí en mismo Efesios 4. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué conjugación de palabras hace Pablo? Óigame, Dios es el todo de todo, ¿eh? Él es la plenitud de todo. De fuera de Él, usted y yo pues, somos seres humanos solamente. Pero en Él está el todo, la totalidad de todas las cosas están en Él. Ahora, en Él se producen las cosas, pero como resulta que usted se llama cristiano porque usted recibió a Cristo en su corazón, entonces Él edifica en nosotros y pone el diseño para que nosotros entremos a formar parte donde tenemos que dar una medida que Dios espera que la demos. Aleluya. Así que la vida cristiana no es solamente venir a la iglesia y sentarse. Se necesita crecer. Bueno, crecemos bastante, ¿va? Crecemos para los lados, crecemos para arriba, crecemos para todos lados. Pero crecemos espiritualmente. ¿Cuándo usted identifica la madurez de un cristiano? No me va a dar tiempo para seguir con esto. Pero en palabras prácticas, ¿cuándo usted identifica un verdadero cristiano? ¿O cómo usted identifica un cristiano maduro? ¿Cómo usted identifica un cristiano de carácter, de temple, un cristiano que ciertamente está aplicado a la palabra de Dios? ¿Cómo usted lo identificaría? Es que viene a la iglesia. ¿Cómo los identificamos como un pueblo de fe? ¿Sabe? Acuérdese que Pablo está hablando al principal, a la base, al fundamento que el cristiano tiene que tener, y para funcionar se necesita dos cosas que Pablo usó aquí. Número uno, usó la fe, y la otra palabra que Pablo usó fue el amor. Y dicho sea de paso que son dos frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, yo soy de fe, yo vivo en fe, no porque me llamo un creyente simplemente porque digo que creo en Dios, no, es porque yo ejerzo una vida de fe creyendo en Dios con una vida de obediencia. Es imposible que digamos que somos creyentes y somos desobedientes, ¿no? No es así. El creyente que dice que cree, que tiene fe, obedece. Entonces, fíjense que lo que Pablo ha dicho en ese versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a ¿qué? A la medida del don de Cristo. ¿Qué fue lo que se derramó o qué fue lo que Dios entregó para nosotros? ¿Qué fue lo que Dios entregó en amor por nosotros? ¿Cómo fue Jesucristo? Entonces, si yo puedo ver a Jesucristo como la principal piedra del ángulo, mi edificio, lo que yo tengo que añadir a ese edificio, tiene que ser un material que va a mechar con el que ya está en ese fundamento. Estamos aquí.
Entonces yo no puedo ser un cristiano, hermano, pero no vivir una vida cristiana. No puedo vivir una vida que se llame cristiana de nombre, pero no hay evidencia de ella. ¿Qué es lo que primeramente lo que el cristiano tiene? Una vida de obediencia. ¿Qué es lo que el cristiano busca? Agradar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que el cristiano debe de hacer? Buscar la perfección cada día. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que buscar? Parecerse a Jesucristo. Yo digo que la vida cristiana no es solamente así, como muchas veces la creemos. O sea, ser cristiano no es solamente levantar la mano, hermano. El comienzo de una vida cristiana pueda que comience así, pero la vida, el desarrollo en el cómo lo vamos a desenvolver, lo lleva a un crecimiento. ¿Por qué? Porque buscamos la perfección el día con día. La Biblia dice que somos seres imperfectos, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ir a un camino de perfección. Si tenemos la base y el fundamento y sabemos dónde estamos parados, entonces es fácil arrancar de ahí para edificar una vida que agrade a Dios. Ahora, el tema es, amén, equipando a los santos. ¿Por qué los vamos a tener que equipar? Con la verdad. Porque a mí no me interesa, amado hermano, y ojalá y un día llenáramos este lugar de gente, pero no me interesa llenar este lugar de gente solamente para decir que tenemos la iglesia llena. Yo quisiera que cada uno de ustedes conozcamos de primera mano a quién servimos. Conozcamos de primera mano por qué es que somos seguidores de Jesucristo. Conozcamos de primera mano por qué es que lo llamamos iglesia. La iglesia, el edificio, la construcción, donde Pablo dice que cada pieza, que todos lo vamos uniendo para que ya no seamos, dice el verso 14. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños que necesitan biberón todavía. Niños fluctuantes llevados por doquier por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos otra vez. ¿Crezcamos en qué? En todo. En aquel que es la cabeza, y este es Cristo. El deber suyo, la responsabilidad suya es crecer en una vida de obediencia, es crecer en una vida donde día con día usted aplique su vida a la obediencia y a conocer lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, amado hermano, no se trata de que vengamos, lo sintamos en la silla, el pastor ya sabe que fue a la iglesia, sí, yo ya sé que estuvo aquí, pero es más importante que Dios sepa que usted está aquí obedeciendo su voluntad. Eso es lo más importante. ¿Por qué razón le tengo que decir de esta manera? Porque, hermano, estamos viendo los últimos tiempos. Y quizás ya tenemos 10 años, 5 años, 20 años del Evangelio y seguimos con las mañas todavía. Seguimos con la inmadurez, seguimos con las niñerías, seguimos todavía que necesitamos el dulcito para que los contenten. No, hermano, hay que salir de la leche, hay que salir de lo infantil y agarrar el nivel espiritual que necesitamos, porque de lo contrario, las cosas que vamos a enfrentar en el futuro no las soportaremos si no crecemos. Ahora, yo quiero que la iglesia crezca, pero yo quiero que usted crezca como un cristiano espiritual. Nuestro crecimiento va a venir de acuerdo a la búsqueda de Dios. Tanto más usted se mete con Dios, tanto más que usted va a crecer. Porque Dios nunca te quiere ver un cristiano enano. Hablando espiritualmente, quizás físicamente usted lo sea. No se sienta mal, así lo hizo Dios. Pero grandes en la fe. Hay gente grande, pero si no tiene fe. Tenemos que ser grandes en la fe. Creerle a Dios de verdad. Someternos a su palabra, obedecer su voluntad, ajustar nuestra vida el día a día de acuerdo a lo que Dios demanda, porque Él nos demanda una vida de obediencia. De quien todo el cuerpo, dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Escucha la importancia de su papel dentro de la iglesia. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Hay miembros de la iglesia aquí? ¿Y cuál es su deber entonces? Las actividades de cada miembro de la iglesia es preocuparse por la edificación de la misma iglesia. Tanto que usted más se edifica, usted tendrá la capacidad para edificar a los demás. Es decir, ser de bendición a los demás.
ayudar a los demás, fortalecer a los demás, motivar a los demás, no ir desbarrancando a medio mundo, hermano, sino estamos para construir, no para derrumbar. Estamos para edificar en el cuerpo de Cristo, para construir, para buscar ese ladrillo que falta todavía. Gloria al Señor. Ojalá que usted sea ladrillo para edificar. Gloria al Señor. Entonces, todo el cuerpo, dice Pablo, tiene que estar como bien edificado. Queremos una iglesia bendecida. ¿Cuántos quieren tener una iglesia bendecida? Amén. Donde no solamente, le decía un día de esto, yo quiero ver a Dios obrando en este lugar de manera especial, donde pueda ver Dios moverse en la vida de cada uno de ustedes. Ese es mi anhelo como pastor. Si usted está dispuesto, lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y cuando hay un cuerpo unido, hay un solo deseo, hay un solo propósito, hay un solo anhelo y todos trabajamos por esa causa. Entonces, cuando decimos, hermano, queremos ver una iglesia en un movimiento de Dios, entonces que se meta en ayuno y oración el pastor para que ocurra. Y usted comiendo pupusa todos los días. No, porque dice que somos un cuerpo. Entonces, lo que está diciendo es que un cuerpo, si está compuesto de tantas piezas, no puede ir la mano para un lado, el pie para el otro lado, la cabeza para otro lado, no, porque el cuerpo es uno. Y como iglesia tenemos que entender este principio. Si no estamos unidos, no avanzaremos. Necesitamos la unidad. Necesitamos dejar el yo y someterlos a la unidad de Cristo. Sí, porque muchas veces no crecemos porque yo por aquí, y yo por allá, y yo por este lado y usted por el otro lado. No. Buscar el objetivo, la razón, la causa, el por qué somos el cuerpo de Cristo y en unidad hemos de trabajar por ello. Si queremos ver a Dios hacerlos prosperar en el ministerio. Ahora, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por las coyunturas, gloria al Señor, que se ayudan mutuamente. ¿Le gusta ayudar a usted a los demás? Sé que hay gente que le gusta ayudar a los demás, pero ¿será que todos lo hacemos? O usted, no, a mí me gusta que me ayuden. A todos nos gusta que nos ayuden. Entonces todos deberíamos de ayudar. O sea, si yo espero que me ayude usted, ¿qué cree que voy a hacer yo? Tengo que ayudarle. ¿Verdad? Sí, porque la Biblia dice que todo el cuerpo debe ¿qué? Ayudarse. ¿Usted cree que todos tenemos el mismo nivel de fe? No. ¿Usted cree que todos tenemos la misma fuerza de voluntad? No. Hay gente que lucha con su propia voluntad. Hay gente que se pone una semana y no viene a la iglesia. Es que no, es que me llegué cansado, hermano. Todo el mundo. Dígame que a mí no llego cansado yo. Ahí ustedes vienen de arrastras para acá, pero se vienen. ¿No? Sí, los cansamos. Claro que sí, físicamente los cansamos. Pero estamos aquí. ¿Por qué razón? Porque pertenecemos a un cuerpo en el cual tenemos que fundamentarnos. Entonces, queremos poner una plataforma en nuestra vida de fe, queremos crecer verdaderamente de acuerdo a la palabra del Señor. Tenemos que entender, hermano, que el principio establecido donde Pablo parte aquí, aleluya, es diciendo que hay una base, un fundamento para la iglesia camine, avance y prospere. Si no estamos en esa base, no caminaremos, no avanzaremos y no prosperaremos. Así de sencillo. Si queremos prosperar, avanzar y crecer, tenemos que estar en la base correcta. Pablo dijo, todos edifican. Pero dijo, lo que construyan será probado, uno será probado por el fuego, dijo, y ahí se probará la obra de cada uno. Vaya que estamos viendo tiempos, se nos está probando la fe. Tiempos que tenemos muchas dificultades y nuestra fe tiene que ser probada. Ahora bien, ¿cuál es la intención aquí? Pongamos una plataforma, hermano, para que funcione esto. Pongamos la primer piedra que se llama amor. Dispongámonos a hacer la voluntad de Dios. Dispongámonos a tomar consejo de la palabra del Señor y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, mi intención al principio era, gloria al Señor, que usted identifique a lo que hoy en día se está moviendo en cuanto a rangos de títulos de llamados hombres y mujeres con grandes títulos grandes, gloria al Señor. Pero yo le digo a usted algo siempre, grande solamente existe uno, gloria al Señor, que está por sobre todo, dice la palabra del Señor. Así es que deje de estar pensando en apóstoles y profetas, usted no llegará a nada de eso. Con solo siervo que llegue usted un buen siervo, el Señor se va a tener que complacer. Así que necesitamos, hermano, volver a lo establecido en la palabra del Señor. Volver a la base, volver al fundamento, volver a lo que el Señor tiene para
cada uno de nosotros. Usted quiere servir a Dios, ¿no es cierto? Obedezca a Dios. Sométase a Dios. Atienda la palabra del Señor. Cumple el propósito de Dios. Dios nos va a usar a todos. Todos estamos llamados a servir. Cuando usted lee en Mateo 28, les dio la comisión y le dijo: id, vayan por todo el mundo, predique el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Vaya, lleven ese mensaje de salvación. Todos, a todos lados, teníamos que ir con la gran responsabilidad de hablar de Cristo. A veces tenemos que hablar con la boca, a veces con nuestro testimonio, pero siempre predicaremos a Cristo. Póngase de pie.